Hola a todos, soy José Marcos Ortega, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, y en este vídeo tutorial pues vamos a continuar trabajando pues el tema del estado límite último de esfuerzo cortante y cálculo de armadura transversal, enfocado pues para la docencia no presencial de la asignatura Estructuras 3 del grado en Fundamentos de la Arquitectura. En los videotutoriales anteriores habíamos hecho el ejemplo de cálculo de armado transversal en una viga, y ahora pues vamos a hacer lo propio para un pilar. En este caso pues vamos a trabajar con el pilar del problema 44 de nuestro libro de problemas. Acordaros de en nuestro libro de problemas de hormigón armado, y de pilares pues habíamos hecho un ejercicio que era el problema número 44. El problema número 44 pues era este de aquí. No lo vamos a releer entero, pues habíamos realizado el apartado A de especificar las medidas para el estado límite de durabilidad. Luego habíamos determinado, habíamos estudiado el estado límite último de inestabilidad. Habíamos calculado la esbeltez mecánica, la esbeltez límite inferior, nos daba que teníamos que tener en cuenta los efectos de segundo orden y utilizar el método aproximado de cálculo. Habíamos calculado la excentricidad total y por último habíamos obtenido pues con esa excentricidad total los esfuerzos finales para el cálculo del armado longitudinal. ¿Vale? Eso todo lo habíamos hecho en clase, antes del parón que hemos tenido por pues, las circunstancias que hay en este momento. Ya hayamos llegado a esta conclusión, hayamos llegado a que al final los esfuerzos a considerar para el cálculo del armado, teniendo en cuenta los efectos de segundo orden, eran un axil de 291 kN y un flector de 63,1 kN. En clase pues habíamos... se me olvidaba, teníamos que esta resolución la tenéis disponible en el campus virtual entera, ¿vale? Está en la sesión de pilares, que creo que eran sesión 6 y 7, y el archivo es problema 44, resolución de cálculo de armadura longitudinal y transversal. Y lo que os decía, la armadura longitudinal la habíamos calculado en la última clase, antes de este parón. Nada, esto pues no lo voy a repetir, lo tenéis aquí, le pegáis un vistazo con vuestras notas de clase y demás. Calculamos armadura longitudinal con las cuantías mínimas, etcétera, etcétera. Entonces habíamos llegado a esta conclusión, que el armado longitudinal pues teníamos pues el siguiente, teníamos pues al final que pues, nuestra sección del pilar, pues lo que disponíamos eran 4 redondos del 16, uno en cada esquina, y ahora lo que nos tocaba calcular era la armadura transversal. ¿Vale? Habíamos obtenido del cálculo de esfuerzos y demás al principio del ejercicio que el cortante pues era constante en todo el pilar con un valor V sub D igual a 36,38 kN, ¿vale? Como es constante, pues lo que os decía, el V sub R de 1 y el V sub R de 2, es decir, el cortante en el borde del apoyo o a un canto y el cortante a un canto y el borde del apoyo, pues aquí esto no tiene sentido, al ser uniforme pues es siempre el mismo, 36,38 kN. Entonces, lo que os decía al explicar la teoría, el pilar es una pieza con armadura de cortante. En ese caso, pues al ser una pieza con armadura de cortante, si nos vamos a nuestro esquemita, que lo hemos visto ya un montón de veces en los ejercicios, que está en el archivo tema 243, esquema cortante parte 2, pues para una pieza con armadura de cortante tenemos que hacer dos comprobaciones. La primera comprobación, V sub R de 1 menor o igual que V sub 1, siendo V sub 1 0,3 FCD por D y por D, y luego por la segunda comprobación, V sub R de 2 menor o igual que V sub 2, con la cual obteníamos VSU, que nos permitía determinar o establecer un armado transversal, indicando diámetro de estribo y separación entre los estribos. Pues vamos con ello. La primera comprobación, esta las acabo de mostrar en el esquema, V sub 1, también os he mostrado su expresión, y nada, simplemente sustituir valores. 0,3 FCD, teníamos un hormigón HA25, pues HA25, su resistencia característica, pues 25 megapascales, pasando a kilonewton metro cuadrado, 25.000 kilonewton metro cuadrado, 1,5, coeficiente para de seguridad del hormigón. B es el ancho de la sección del pilar, que acordaos que era 0,3, y D lo habíamos calculado en el primer apartado, pues donde determinamos los recubrimientos por durabilidad, el recubrimiento mecánico, y con él obteníamos el canto útil D, pues era 0,261 metros, por lo tanto V sub 1 es 391,5 kilonewtons. ¿Qué ocurre? Pues que si realizamos la comparativa entre ambos parámetros, V sub R de 1 es 36,38 kN y V sub 1 hemos calculado y
nos da 39,1 kilonewtons. En este caso, pues vemos que el V sub R de 1 es muchísimo más pequeño que V sub 1, por lo tanto esta comprobación, las bielas comprimidas de hormigón, pues se cumple de sobra. Y ahora vamos a la segunda comprobación. La segunda comprobación, pues acordaros que era esta de aquí, que si volvemos al esquemita, pues teníamos que V sub R de 2 tenía que ser menor o igual que V sub U 2, siendo V sub U 2 igual a la suma de V sub CU más V sub SU, contribución del hormigón, y la del acero. Directamente, pues lo que hacemos es que V sub R de 2 es menor o igual que V sub CU más V sub SU, que es lo que tenéis aquí expresado directamente. Y ahora lo que vamos a proceder es a calcular el V sub CU. Aquí lo tenemos puesto de otra forma. Es lo mismo que hemos hecho en el ejemplo anterior, pero pues expresado de una forma más directa, por decirlo de algún modo. Y esto pues os lo voy a explicar ahora aquí sobre el esquema. Nosotros tenemos que V sub CU pues es igual a esto, y tiene que ser mayor o igual que V sub U2 mínimo. Y otra forma de expresarlo es que, por ejemplo, si nos sale que VCU con esta expresión es menor que V sub U2 mínimo, pues nos quedaríamos con el valor de V sub U2 mínimo. Así que, pues otra forma de expresarlo, pues es decir que V sub CU pues es igual al valor máximo de 0,075 gamma sub c por este parámetro raíz cúbica de 100 por ρ sub L por F sub ck, o de 0,075 gamma sub c raíz cuadrada de este parámetro al cubo por F sub ck, multiplicado ese valor máximo que obtengamos por B y por D. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Pues lo que tenemos aquí expresado en la solución, pues es esto. Aquí hemos cogido la expresión de V sub CU original es esto multiplicado por B y por D, y la expresión del V sub U2 mínimo es esto multiplicado por B y por D. Nada, es como si sacáramos factor común de B y por D, porque B y D está en las dos expresiones. Eso no nos va a variar, no nos va a afectar a cuál de los dos es el valor máximo, sino que el valor máximo dependerá de estos elementos de ambas expresiones. Pues por lo tanto lo hacemos así: el máximo bien de esto o de esto multiplicado por B por D será V sub CU. Este parámetro lo tenemos en el esquema también, acordaros, 1 más la raíz cuadrada de 200D, siendo D en milímetros, y tiene que ser menor o igual que 2. Nuestro D era 261 milímetros, sustituimos y obtenemos que es 1,875, por lo tanto cumple que es menor que 2. Y el ρ sub L es la cuantía de armado longitudinal traccionado. Pues nada, este es el área de armadura longitudinal traccionada por B y por D, dividido entre B y por D, perdón. A sub S1, pues vamos a asumir que aquí nos pedimos que podía estar perfectamente las 4 armaduras comprimidas, etcétera. Pues aquí lo que os pedimos es pues que generalmente aquí en el contexto de la asignatura es que asumís que si tenéis una disposición de este tipo, pues estas armaduras nos van a estar traccionadas, la otra mitad comprimidas. Es lo que nos decimos que calculéis por la ley de Navier, la distribución de tensiones en la sección, para ver cuáles realmente están traccionadas y comprimidas. Simplemente pues asumimos que de las 4 barras del 16, 2 están traccionadas y 2 comprimidas. Entonces el área de armadura traccionada pues será el área de 2 barras del 16. Esta área de 2 barras del 16, pues tenemos aquí, si nos vamos a las tablas de armado, por ejemplo, pues 2 barras del 16, 4,02 centímetros cuadrados, o lo que es lo mismo en milímetros cuadrados, 402, que es lo que tenemos aquí puesto. Sustituimos, B es el ancho de la sección, lo conocemos, D también lo conocemos, y nos sale que la cuantía de armado longitudinal es 5,134 por 10 elevado a la menos 3, y cumple que es menor que 0,02. Pues ahora ya simplemente sustituir valores. Tenemos esto, y de esto pues nos venimos aquí. Y ya está, 0,15, gamma sub c es 1,5, este parámetro lo acabamos de calcular, que es 1,875, lo ponemos aquí, raíz cúbica de 100, ρ sub L también lo tenemos, FCK es 25, acordaros, metemos en newton milímetro cuadrado, y luego aquí lo mismo, 0,075, gamma sub c es 1,5, coeficiente parcial de seguridad del hormigón, por la raíz cuadrada de este parámetro, que lo tenemos aquí, 1,875 al cubo por 25, y B y por D en milímetros, B era 300 y D 261. Esta parte nos da 0,439 y esta parte nos da 0,642, así que el máximo valor es este, el que viene del V sub U2 mínimo. Por lo tanto, V sub CU ya será igual a 0,642 por 300 por 261, igual a 50.268,6 newtons, que si pasamos a kilonewtons, pues V sub CU es igual a 50,27 kilonewtons. Por lo tanto, si volvemos a la condición, que era esta de aquí, pues tenemos esto, ¿no? Sustituimos V sub R de 2,
que era nuestro V sub D constante en el pilar, nuestro cortante constante en el pilar en valor de cálculo, son 36,38 kilonewtons, y es menor o igual que 50,27, que es el VCU que acabamos de calcular, más VSU. Aquí si despejamos VSU vemos que nos da negativo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Lo que nos dice es que pues el hormigón por sí mismo es capaz de soportar las tracciones generadas por el cortante sin necesidad de disponer armadura transversal, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Como se puede observar, con VCU únicamente ya tenemos un valor superior a V sub R de 2. Eso significa que el hormigón pues, es capaz de soportar por sí mismo las tracciones producidas por el cortante sin necesidad de armadura transversal. Pero como es un elemento con armadura de cortante, pues lo que tenemos que hacer es calcular la armadura transversal, disponer la armadura transversal mínima, que es lo que vamos a calcular. ¿Cómo establecemos esa armadura transversal mínima? Pues a partir de determinar la separación máxima de estribos y la cuantía mínima, ¿vale? La cuantía mecánica mínima de estribos que la tenemos aquí. Vale, perfecto. Pues nada, una vez hemos llegado a esta conclusión, pues vamos a proceder con el tema. Acordaros que todo lo de las cuantías mínimas lo teníamos aquí siguiendo el mismo archivo, el archivo tema 243, pues teníamos una separación máxima, teníamos que ver esto por un lado, y luego también la cuantía mecánica mínima, que la tenemos aquí. Pues lo primero para la separación máxima es ver la relación entre V sub 1 y V sub RD, que es esto de aquí, ver en qué caso estamos, ¿vale? El primer caso, primera posibilidad era un quinto de V sub 1, calculamos un quinto de V sub 1, calculando en la primera comprobación, nos da 78,3 kilonewtons, V sub RD es 36,38 kilonewtons, por lo tanto estamos en este caso de un quinto de V sub 1, ¿vale? Entonces para un quinto de V sub 1, si volvemos aquí al esquema, la S sub T tiene que ser menor o igual que 0,75 D y no mayor que 600 milímetros. Pues nada, hacemos aquí 0,75 por 261 es igual a 195,75 milímetros. Cumple que es no mayor que 600. Esto no hace falta que lo comprobéis porque es una rata. Y en este caso tenemos un pilar. El pilar está sometido a compresión compuesta o a flexión compuesta. Por lo tanto sí que existe armadura comprimida, por decirlo de algún modo, y comprimida por cálculo. Entonces también tenemos que comprobar estos aspectos de aquí, que nos dice aquí, si existe armadura de compresión, la separación entre cercos y estribos debe cumplir esto de aquí, que es lo que tenéis volcado aquí. S sub T ha de ser menor o igual que 15 veces el diámetro mínimo. El diámetro mínimo de la armadura longitudinal, acordaros que disponíamos 4 redondos del 16 en la sección, pues era 15 por 16, 240 milímetros. Menor o igual que el ancho mínimo, aquí el ancho es constante, que son 300 milímetros, y también menor o igual que 30 centímetros, que son 300 milímetros. Entonces, de todos estos parámetros, la separación más restrictiva pues es el 195,75 milímetros. Vale, lo dejo aquí con la coma, aunque queda un poco ortodoxo, porque luego lo que vamos a hacer es compararlo con la separación obtenido, con la expresión de la cuantía mecánica mínima, y ahí ya pues redondeamos a los múltiplos de 5 centímetros que corresponda. Para la cuantía mecánica mínima, pues acordaros de que era esta la expresión, que la teníamos aquí. Teníamos aquí la expresión de la cuantía mecánica mínima, UST mayor o igual que F sub CTM, resistencia media tracción entre 7,5 por B por S sub T. Despejamos S sub T. Asumimos que, vamos a ver el diámetro transversal mínimo a considerar, ¿vale? Que en la página 169 de los apuntes, pues tenéis que tiene que ser mayor o igual que un cuarto de el diámetro del armado longitudinal, o sea, para nuestro caso 16 entre 4, pues el armado transversal mínimo tiene que tener 4 milímetros, 4 milímetros no hay barras, pues cogemos la más pequeña que existe, que son 6 milímetros. Pues nada, aquí directamente sustituimos la capacidad mecánica de un estribo del 6. Acordaros que en este caso el acero empleado era el B400. Para el B400, pues un estribo del 6 son 19,7 kilonewtons, que es lo que hemos puesto aquí en newtons. Sustituimos y obtenemos que ese sub T es menor o igual que 192. Y esta es más restrictiva que el otro, que el 195,75. Por lo tanto, pues al final, redondeando a múltiplos de 5 centímetros, el primer múltiplo de 5 centímetros menor, pues nos quedamos con estribos del 6 cada 0,15.
Y ya lo tenemos aquí. Este sería el esquema de armado final. 4 barras del 16 y de armado longitudinal y estribos del 6 cada 0,15 metros de armado transversal. Y nada, pues con esto terminamos el ejercicio. Pues muchas gracias por vuestra atención. Cualquier duda, pues estoy a vuestra disposición y una